Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que estéis bien. Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y en el vídeo de hoy te traigo un contenido muy chulo en el que te voy a ayudar a despejar todas esas dudas que nos surgen cuando estamos investigando cómo funciona el trastorno de la personalidad narcisista, y muchas veces las propias víctimas llegamos a cuestionarnos si seremos nosotros realmente las personas narcisistas. Además, en este vídeo, con los trucos que te voy a dar, el truco más bien, te va a permitir saber cómo una persona es 100% narcisista. Como te digo en la intro, una de las grandes preocupaciones que tenemos las personas que hemos sido víctimas del abuso narcisista, cuando comenzamos a investigar, a obtener información, ver vídeos, leer libros, escuchar a otras personas, una de las grandes inquietudes que tenemos es de si realmente seremos nosotros o habremos sido nosotros las personas tóxicas o narcisistas. Debo decirte antes de seguir que todos y todas, sin excepción, tenemos en nuestra personalidad ciertos rasgos y comportamientos narcisistas. Dicho de otra manera, hay un pequeño narciso dentro de nosotros. Pero esto a veces es realmente sano dependiendo de en qué contextos y situaciones de la vida se produzcan, ya que son meros instintos de supervivencia y que nos ayudan a protegernos y a seguir adelante. Ya hablaremos en su día del narcisismo sano. Pero cuando todos estos rasgos empiezan a salirse de control, la cosa se va de madre y empieza a desarrollarse lo que es el narcisismo, comienza a surgir esa crueldad, esa falta de empatía con el resto, esa humillación hacia los demás, ese menosprecio, ese utilizar a personas por nuestro propio beneficio. Y un sinfín de acciones y actitudes. Ahí, queridos, es donde viene el verdadero problema del narcisismo. También, por otro lado, quiero decirte que cuando hemos sido víctimas del abuso psicológico de una persona narcisista durante un periodo de tiempo prolongado, es muy normal que al final hayamos asimilado ciertos comportamientos o conductas narcisistas a la hora de relacionarnos con los demás. ¿Nos convierte esto en narcisistas? Sí y no. Digamos entonces que únicamente somos narcisistas temporales. Esto en muchas ocasiones, como te digo, ocurre porque se siembra en nosotros la semilla de los malos comportamientos y los malos hábitos, y al final, al verlo durante un tiempo muy prolongado, la situación de despersonalización que se encuentran las víctimas, al final terminan viendo estos comportamientos como algo normal o como es la forma normal de relacionarse con otras personas. Son, por tanto, simplemente una serie de mecanismos adaptativos que desarrollamos las personas para hacer frente a una situación hostil. Lo bueno es que la gran mayoría de las personas que han absorbido estos comportamientos narcisistas, una vez que se han percatado del abuso, de que han sido víctimas del abuso psicológico y del ciclo de abuso narcisista, y se inicia ese proceso de recuperación y sanación, al final las víctimas tendemos a volver a nuestro estado basal y se erradican estos comportamientos narcisistas, porque en nuestro caso sí que tenemos abierta la mente al cambio, sí tenemos la opción de mejorar, de equivocarnos y de poder modificar aquello que hacemos mal, a diferencia de las personas narcisistas. Por tanto, si fuese tu caso o ha sido tu caso, el primer paso, como siempre, es tomar conciencia de aquello que hayamos podido adoptar de esta persona tóxica con la que hemos estado. Una vez que somos capaces de reconocerlo, solo tenemos que dar rienda suelta a nuestra empatía y trabajar en ello, y por nosotros mismos, por la luz que tenemos, por cómo somos, volveremos a ser esa persona maravillosa y empática y llena de luz que tanto nos caracteriza. ¿Serás tú una persona narcisista? Bueno, si esta pregunta alguna vez se ha cruzado por tu cabeza, o si algún familiar, alguna persona cercana te lo ha mencionado, he de decirte que a veces es muy difícil que la propia persona que padece el trastorno de la personalidad narcisista se percate de ello, y ahí es donde juega un papel muy importante la familia, los compañeros de trabajo o la pareja sentimental.
También es importante el autoconcepto y la autodedicación a conocer la propia personalidad de uno. Actualmente existe una gran cantidad de test y encuestas con varios ítems en los que, dependiendo de la puntuación que obtengas, presentas el trastorno de la personalidad narcisista, también te puede decir el grado en el que lo presentas o simplemente tienes ciertos rasgos. Hablaremos de estos test en otro vídeo. Pero actualmente, para quienes no estén todavía muy puestos en el tema del narcisismo o desconozcan toda la información disponible acerca del mismo, actualmente disponemos de una herramienta súper eficaz a la hora de identificar a una persona narcisista. La investigadora Sarah Conrad y su equipo de investigación de la Universidad de Indiana han conseguido desarrollar una escala de valoración e identificación del narcisismo que tiene únicamente una pregunta. La escala que han elaborado estos investigadores se llama System Item Narcissism Scale, o lo que se conoce vulgarmente o familiarmente como la escala SIMS. Y esta escala se aplica de la siguiente manera. Indique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: soy un narcisista. Los participantes que realizan esta encuesta deben responder con una puntuación del 1 al 7, donde el 1 quiere decir que no estás muy de acuerdo en que seas narcisista, y el 7 sería que estás muy de acuerdo en que eres narcisista. Por muy curioso y sorprendente que os parezca, los resultados mostraron que existe una correlación entre los resultados obtenidos en esta encuesta con otras de validación del narcisismo que se usaban anteriormente, incluso la más famosa de todas, que es el inventario de personalidad narcisista o la escala NPI, que es la que más se suele usar. Por tanto, ¿cuál es la pregunta que te serviría para saber si eres una persona narcisista o alguien de tu entorno lo es? Pues muy sencillo, preguntarte o preguntarle: ¿eres narcisista? Como puedes deducir por todo lo que sabemos ya de este trastorno de la personalidad, las personas que son narcisistas van a contestar que sí, y sin ningún tipo de pudor ni remordimiento al respecto. Esto se debe a que las personas narcisistas están orgullosas de ser narcisistas, porque no ven el narcisismo como algo malo, ven que ser narcisista es una conducta buena, que les hace ser únicos, especiales y superiores al resto de la gente que tiene la autoestima baja, que no se quiere, etc. Y ya te digo que no hay ningún tipo de contradicción, parece que es algo muy fácil, pero no hay ningún tipo de contradicción, y puedes preguntar directamente a una persona narcisista si lo es, y si realmente lo es, te va a decir que lo es, porque es que, por muy contrario a lo que pueda sonar o a diferencia de nosotros, esas personas no ven el narcisismo como algo malo, ven el narcisismo como una cualidad. Entonces te van a decir abierta y públicamente que sí, que son narcisistas. Además, un gran número de investigaciones han detectado que los narcisistas suelen admitir sin ningún tipo de reparo que son narcisistas. Además, son plenamente conscientes de que el resto, las personas que saben que son narcisistas, suelen tener una visión menos positiva de ellos por ser narcisistas, pero es que simplemente no les importa y les da igual. ¿Esta encuesta o esta forma de identificar narcisistas funcionaría con todos? Pues la respuesta es no, ya que en ningún campo de la vida existen los todos o existen los nada, siempre hay excepciones. En el caso de los narcisistas abiertos, funciona con absolutamente todos. Y en el caso de los narcisistas encubiertos, funcionaría dependiendo del grado que tengan de narcisismo encubierto. Aún así, ya te digo que es una encuesta bastante fiable. La persona narcisista suele seguir su estilo de vida y su modus operandi sin pararse a pensar si es narcisista o no lo es, porque simplemente le da igual, busca su beneficio, busca su placer, busca tapar todas esas mierdas y heridas internas que tiene, y le importa tres narices lo que opine a los demás de él. Por lo que lo más frecuente, desgraciadamente, después de todo el abuso y todo lo que hemos sufrido las víctimas, lo más frecuente es que al final sean las personas empáticas las que terminen preguntándose y cuestionándose si acaso no seremos nosotros la persona narcisista. Pero lógicamente no eres narcisista. Esta encuesta calcula que aproximadamente en unos 20 segundos, si formulamos la respuesta a la pregunta, a la persona narcisista, obtendremos la respuesta que necesitamos. Yo os puedo decir que he hecho la prueba y ha funcionado. Así que bueno, podéis probar.
Nada, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado este vídeo, que es un dato bastante curioso, que le des like al vídeo, que lo compartas, que te quedes conmigo aquí en el canal y puedes dejarme las sugerencias, en los comentarios sugerencias sobre vídeos futuros o tu experiencia, si le has preguntado alguna vez a un narcisista o le has dicho que es una persona narcisista, que te ha dicho, cómo se ha comportado, etcétera, para que todos podamos tener acceso a todos esos conocimientos. Bueno, sin más, nos vemos la semana que viene. Te mando un beso muy grande como siempre y mucha fuerza.